caminaré en presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio la lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Sí, Madre mía, sí, lo que quieras, Madre mía, sí. Sí, Madre mía, sí. Acérquese el que va a ser admitido en la Asociación Clerical de Fieles del Oratorio Mariano, Madre del Pueblo de Dios, hermano Felipe José Gómez Oyarzún. Presente. ¿Qué pides a la Santa Iglesia? La misericordia del Señor ya experimentada y la gracia de servirlo dentro de la asociación, con la intercesión de María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, con el fin de servir a la Iglesia por un año como miembro de la asociación. Te damos gracias, Señor. Queridos hermanos, queremos agradecerles profundamente por estar con nosotros en este día en que estamos cumpliendo 44 años del inicio de nuestra comunidad de los padres y hermanos del Oratorio Mariano. Y para nosotros es muy significativo también celebrar este compromiso o actualizar estas promesas en la mañana, en este ambiente de asamblea donde nos reencontramos, no solamente para volver a vernos y ponernos al día con las noticias, sino también para ponernos al día con nuestros ideales, con nuestra identidad en el oratorio y para edificarnos mutuamente con motivaciones, con proyectos, y nos hace mucho bien estar juntos. Pero este momento es muy especial porque aquí estamos con ustedes, que son la familia del oratorio, a la cual nosotros hemos prometido consagrar nuestra vida, ¿no? Nosotros estamos para servir a la Madre, pero somos el corazón y núcleo paternal de la obra, o por lo menos en la teoría eso deberíamos ser, al servicio de ustedes que son el movimiento del Oratorio Mariano. Y bueno, hoy estamos también con el hermano Felipe, que está haciendo sus promesas de religioso, y queremos apoyarlo, queremos acompañarlo, pero también nosotros, viéndolo a él, renovamos nuestras promesas. Recordamos que un día 15 de marzo, cada uno sabe cuántos años hace, unos más, otros menos, hicimos esta misma promesa,
y le entregamos nuestra vida a la Madre. Y como dice el guión acá en la introducción, el objetivo de nuestra vida es llegar a la santidad. Eso lo tenemos claro. Y este es un año muy significativo porque estamos celebrando el jubileo de las bodas de oro, 50 años del llamado a la santidad, que se solapa con esta otra celebración del jubileo de la autoeducación, que no puede separarse uno del otro, ¿no? La autoeducación, el cambio de vida, todo eso es como preparar el terreno para lo que realmente importa, que es la búsqueda de la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, ¿no es cierto? No solamente los sacerdotes, los hermanos religiosos, las hermanas consagradas, todos los laicos, cada uno en su propio estado de vida, está llamado a la perfección en la vida cristiana. Y no hay otro sentido en este mundo. Los santos lo tenían muy claro. La única tontera que puede cometer un ser humano en el mundo y en su vida terrena es no luchar por la santidad. Ahora bien, ¿qué es ser santo? Hoy día el Evangelio está tomado de la lectura, ¿no es cierto?, que se lee en todas las iglesias, en todo el mundo, ¿no es cierto?, no fue escogido para esta ocasión. Creo que si la hubiésemos escogido no hubiese sido esa, tal vez, es muy comprometedora, porque de algún modo nos retrata un poquito a nosotros en lo negativo, ¿no es cierto?, que es ese orgullo que también produce el ser religioso, el poder sentirse como una autoridad ante la comunidad de fieles, y ese orgullo nunca ha sido bueno, y ha sido también tal vez la causa de grandes abusos que se han cometido en la Iglesia por parte de consagrados y sacerdotes. Y en los últimos años el Señor nos ha ido corrigiendo mucho como Iglesia en ese sentido. Pero ese orgullo está siempre presente en el corazón del hombre, ¿no? Y es lo que origina el fariseísmo, es decir, la hipocresía religiosa, que es algo que Jesús detestaba con todo su corazón, porque era totalmente incompatible ser discípulo de Él y ser hipócrita, ¿no es cierto? O sea, si uno quiere seguir al Señor, uno tiene que mostrarse como es, con su vulnerabilidad, con su debilidad, y a partir de esa condición caída que tenemos, el Señor actúa con su infinita misericordia y nos levanta. Pero eso debe ser una condición permanente. Si alguna vez uno se siente justo, si alguna vez uno se siente santo, entonces ya comienza a ser más bien un fariseo, como estos escribas que ponían leyes, dice el Evangelio, pero que no hacían nada para cumplirlas. Les decía, ustedes pórtense bien, ustedes, por ejemplo, diríamos hoy, cumplan sus metas, vivan bien sus grados, vivan la autoeducación, busquen la santidad, sacrifíquense, ayunen, y uno no hace nada, solamente bla, bla, ¿no es cierto? Predica, pero no practica, el típico cura gatica, como se dice, ¿no es cierto? Y la verdad es que esa es una tentación permanente y muchas veces pecamos de fariseísmo. Entonces es una llamada de atención para nosotros en lo que Jesús hoy nos dice. La primera lectura del profeta Isaías es muy fuerte, porque dice Dios que nos llama a todos a la conversión. Y ese puede ser para todos los que estamos acá el sentido verdadero de la Cuaresma. De hecho, la Cuaresma es para que vayamos cambiando de vida y vayamos transformando a lo mejor nuestros pensamientos, nuestra mentalidad, nuestro corazón, con la gracia de Dios. Pero cuesta mucho. Miren, la primera lectura dice, cambien ustedes los príncipes de Sodoma, cambien de vida ustedes los jefes de Gomorra. Aunque sus pecados sean colorados como la grana, yo lo limpiaré y quedará blanco como la nieve su corazón. Pero vuelvan a mí y conviértanse. Esto es muy fuerte, hermanos, porque en esa época del profeta Isaías ya no existía Sodoma y Gomorra. Eran dos ciudades que ustedes saben bien que en la época de Abraham, con su pariente Lot, se destruyeron completamente por la ira de Dios. ¿Y qué se cometía en Sodoma y Gomorra? El pecado de la sodomía, del homosexualismo.
y otras depravaciones que, ¿para qué las vamos a enumerar? Y ese pecado contra la naturaleza, contra la ley natural que está en nosotros, es algo que repugna completamente a Dios. Por eso que cayó ese fuego y destruyó completamente Sodoma y Gomorra, y al mundo le puede pasar lo mismo, ¿no es cierto? En la medida que vamos dejando entrar y normalizando este pecado que es el homosexualismo, por ejemplo, y decimos que eso es muy bueno, entonces estamos encendiendo la ira de Dios. Solo que aquí el profeta Isaías le está hablando a los príncipes de los que eran sacerdotes, los jefes religiosos de esa época, porque recordemos que Israel siempre fue un pueblo de Dios, o sea, un pueblo guiado por sacerdotes, por religiosos en el fondo. Y el profeta Isaías está diciendo, cambien ustedes los que están practicando la sodomía, el homosexualismo, y están ahí metidos en la vida religiosa en el fondo. Entonces ese es un llamado fuerte de atención. En algunos lugares hay obispos, hay sacerdotes en este momento que están pidiendo que el homosexualismo se acepte como una condición natural. Incluso que haya sacerdotes que vivan eso, que se reconozca que es tan normal, tan natural como cualquier persona. ¿Y qué decimos nosotros? Bueno, decimos eso no está bien. No está bien y queremos ser fieles, queremos continuar con la doctrina de la Iglesia y reconociendo que eso no puede cambiar, que la Iglesia no puede adaptarse a nuevas circunstancias para atraer más gente, porque eso sería realmente una gran ofensa a Dios. Pero ahí podemos caer en el riesgo nosotros, por lo menos los padres y hermanos del oratorio, en mi opinión, de caer, ¿no es cierto?, en este fariseísmo. Nosotros no somos como los demás, ¿se fijan? No somos como esos curas malos que están predicando que es bueno ser homosexuales o que incluso son homosexuales. ¿Ya? Nosotros somos distintos, no andamos haciendo cosas malas con los niños, con los adolescentes, y somos distintos. Además, tenemos más trajes que otros. Tenemos una tremenda sotana, más encima ahora nos colocamos un paño más encima, que es el escapulario, que representa la reforma del oratorio. Entonces somos más santos que nadie. ¿Está bien pensar así? Pésimo y feo, y ciertamente es eso lo que Jesús dice, no sean así. No sean así, porque realmente así, de ese modo, ustedes están siendo un mal ejemplo para la comunidad y están ofendiendo a Dios. Están siendo hipócritas en el fondo, no reconocen lo que realmente son. Quieren estar ahí brillando, mostrándose ante los demás, decir, mira, aquí estamos nosotros, los perfectos, los que usamos unos trajes religiosos, ustedes son cristianos como de segunda nomás. Si pensamos así, hermanos, estamos perdidos, estamos condenados, ¿ya? Porque esa soberbia a Dios le repugna totalmente. Entonces, ¿cómo se puede cambiar esto? El padre Sergio, nuestro querido fundador, fue el que entregó este desafío a la comunidad, a las hermanas, a nosotros también, y a toda la comunidad del oratorio, a los laicos igual, la reforma. ¿Y en qué consiste la reforma? Consiste en que no nos desapeguemos de nuestras reglas, de nuestras constituciones, de nuestros principios, de nuestra identidad propia, que no nos relajemos en el fondo, que seamos cumplidores. Pero ¿cómo hacemos esto sin ser fariseos? Sin creernos el cuento, sin creernos mejores que los demás. Entonces el Padre dijo que junto con el cumplimiento, con la observancia de nuestras leyes y reglamentos, tiene que ir la caridad. El amor entrañable, crear vínculos más fraternos. Y eso realmente es la clave. Si lográramos ese desafío, yo creo que el esfuerzo por cumplir, por vivir mejor la regla, por ser fieles a nuestros estatutos y todo eso, ahí sí sería un buen signo. Usar signos externos nos haría bien, porque estamos viviendo, o esforzándonos al menos,
en vivir la caridad, el amor. Y el amor, como dice San Pablo, es comprensivo, no se enorgullece, es paciente, es servicial. Y todas esas características que Jesús también enumera acá, dice: el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de sus hermanos, que no trate de imponerse por la fuerza, que nunca cometa abusos de poder, de conciencia, como hoy se dice en la Iglesia. Y entonces lo que quiero decirles, hermanos, es que tenemos un gran desafío por delante. Queremos la santidad, de verdad. Por eso estamos aquí. Hoy en día ser sacerdote o ser religioso, y el hermano Felipe lo sabe muy bien, ya no da el prestigio humano, social que había antes. Y al padre José Miguel le pasó ahora que dijo: ya, por fin ahora me voy a Colombia y allá no me van a molestar tanto, porque acá los chilenos somos muy buenos para reírnos de unos de otros, y también ya se perdió el respeto a los sacerdotes. Si uno va por la calle le dicen cualquier cosa a uno. Entonces él dijo: en Colombia por lo menos son más católicos, son más piadosos, ¿no? Pero llegó, creo que no sé si fue en el aeropuerto, en una plaza, llegaron dos periodistas así, con unos micrófonos, y pasaron al frente de él y se murieron de la risa en su cara, como si fuera el viejito Pascuero. Entonces, hoy en día ser sacerdote, ser religioso, es como ir un poquito contra la corriente en ese sentido. No es algo que nos eleva, nos da más dignidad social, sino que nos abaja un poco. Y eso, gracias a Dios que es así, porque nos ayuda a refrenar ese impulso, esa mala inclinación que tenemos permanentemente al orgullo, a la soberbia, ¿no? Entonces nos convierte un poquitito más humildes y nos hace bien. Eso decía San Francisco de Asís cada vez que iba a visitar a su pueblo con sus hermanos. Y entonces todos lo molestaban y le decían el loco, y le tiraban tomates, huevos, ¿no es cierto? ¿Qué te crees tú? Y San Francisco calladito, ¿no sé? Y decía: este es el día más feliz de mi vida porque nos humillaron y nos parecemos un poquitito más, por lo menos, a Jesús, que fue manso, fue humilde, y con esa humillación a todos nos salvó. Entonces, esa es una meta muy difícil, muy difícil. Nosotros ahora nos vemos con esta gran tarea de, como comunidad, seguir adelante con la misión del Padre Fundador. Pero es difícil, eso es como que nos hace madurar de repente, ¿no? Estamos obligados a ser más paternales, a ser más responsables y a ser verdaderamente santos. Entonces nosotros queremos pedirle a ustedes que nos ayuden con su oración, para que no nos desviemos ni para un lado ni para otro, ¿no? Es decir, que por decir somos tan cumplidores que perdemos la caridad, el amor. O somos tan caritativos, tenemos tanta ternura, algunos dicen la fraternura, ¿no es cierto?, que se nos olvida cumplir con los reglamentos. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio perfecto de la reforma que nuestro Padre Fundador nos dejó como herencia? Entonces necesitamos mucha oración de parte de ustedes para ser fieles a nuestra tarea. Y el Padre, creo que con su ejemplo de vida sobre todo, nos mostró el camino. Cada vez que va pasando el tiempo, a mí me pasa por lo menos que siento que el Padre está más presente que nunca, porque el ejemplo que Él nos dejó, sobre todo en los últimos años de su vida, cuando Él vivió el desafío de la cruz en forma tan plena, tan potente, ¿no es cierto?, nos dice: bueno, ese es el camino correcto. Hacerse pequeño y dejar que Dios nos haga grandes, pero grandes en el servicio, en la bondad, en el amor, en el buen ejemplo. No con nuestros méritos, sino Él que lo haga en nosotros. Una de las piedras fundacionales, justamente la que nos habla de esa vocación a la mística, es: y ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y en nuestro Padre Fundador se notaba eso. Estaba Jesús viviendo en Él, sufriendo en Él, crucificado en Él. Entonces, verdaderamente, nosotros podemos darle gracias a Dios, porque tal vez el Padre, al dejar este mundo, nos dejó un movimiento gigante, con mucha gente, con mucha infraestructura, con muchas aprobaciones. Estamos como al principio casi.
pero nos dejó un gran ejemplo, nos dejó un gran modelo a seguir, que es su propia vida, que no estuvo exenta de errores, defectos, como todo ser humano, pero que realmente se la jugó por la santidad y también por vivir la cruz. Y es que no hay otra manera de poder cumplir lo que Jesús dice, ¿no? El que quiera ser más grande, que se haga el más pequeño y se ponga al servicio de los demás. Y que fue justamente lo que hizo nuestro querido Padre fundador, sirviendo a todos, ofreciendo sus sacrificios, sus dolores permanentes por todos nosotros, por nuestra conversión, sin jamás juzgarnos, condenarnos cuando veía que nos estábamos como desviando del camino, sino siempre orando, intercediendo y apoyando para que sus hijos espirituales pudiésemos volver, ¿no es cierto?, al camino correcto. Yo reconozco que a mí me costó mucho asumir la reforma, esto de colocarse el escapulario, porque al principio el padre decía que los que cumplan bien, entonces pónganse el escapulario ese día, pero los que no estén cumpliendo bien, ese día no lo usen. Entonces cuando dio esa explicación el padre dijo, yo no lo voy a usar nunca. Entonces es muy difícil eso, y lo sentía también como muy desapegado de esto, de la autenticidad. Lo veía como un fariseísmo. Lo estaba interpretando mal, lo reconozco, porque el padre también hablaba siempre de que el cumplimiento iba junto con la caridad. Así que fueron pasando los años y finalmente tuvimos una asamblea, creo que la última tal vez, en que el padre estaba como más dinámico, estaba más fuerte para decir las cosas, y nos tocó una lectura del profeta Jonás, que decía que cuando predicó la conversión, el pueblo de Nínive se convirtió, se arrepintió y se vistió de saco. Entonces ahí el padre comenzó a decir que el escapulario no solo es un signo de que estamos tratando de cumplir y de vivir el amor, sino también de que estamos en un proceso, ¿no es cierto?, que estamos tratando de mejorar porque nos reconocemos que estamos mal en el fondo y que queremos cambiar, queremos convertirnos. Y ese signo de vestirnos de ceniza y de ponernos un saco, igual que los ninivitas, que provocó finalmente la misericordia del Señor y que se anulara el castigo. Entonces eso también refleja nuestro escapulario. Lo dijo el Padre. Entonces usar este escapulario también es un signo penitencial. No significa aquí estamos los que cumplimos bien, sino que significa aquí estamos los que tratamos de salir de nuestra mediocridad y tratar de servir al Señor con mayor santidad. Pero como no podemos con nuestra fuerza, confiamos en el manto protector de la Madre. Y ese es entonces el signo del escapulario. Entonces los signos que estamos usando, asumidos con amor, con gratitud, con confianza, tienen un sentido bonito. Y ya no se trata de hipocresía, sino que se trata realmente de autenticidad, que es uno de los carismas que más nos compartió nuestro Padre fundador. Y yo creo que con ese mismo espíritu el hermano Felipe hoy se atreve a comprometerse un año más y con la intencionalidad de ser religioso, consagrado toda la vida. No por orgullo, no por confianza en sí mismo, sino precisamente porque el Señor nos ha llamado, pero sabemos que sin su ayuda, que a nosotros nos llega de un modo maravilloso por medio de la Madre y también de San José, nada podríamos hacer, nada. Entonces, todos estos signos, la promesa, los signos que llevamos, el vivir en comunidad, todo lo que hacemos que es tan lindo, ahora tiene este significado maravilloso. La búsqueda de la santidad tiene ese sentido, no engrandecernos, no envanecernos, no hacernos fariseos, sino hacernos como estos niños que decía Jesús, que pueden alcanzar el reino de los cielos y que tienen esa humildad de confiar sobre todo en la Madre, porque sin ella no podemos tomar esa cruz. Yo me imagino, todos los apóstoles corrieron cuando Cristo estaba en el Calvario, pero uno no corrió, fue el que confió en María, el discípulo amado, ¿no? Entonces él no confió en sí mismo, sino que confió en ella, y por eso pudo acompañar a Jesús.
Creo que el padre también le tenía mucha resistencia al dolor, no le gustaba sufrir. ¿A quién le gusta, no? Pero él era muy sensible al sufrimiento y lo abrazó con fuerza. Pero no porque fue un gran gurú, digamos, que logró someterse completamente con su fuerza, sino que porque siempre confió cada vez más y más en nuestra Madre. Así que con esa confianza amorosa, hoy nos atrevemos todos acá a renovar nuestros compromisos y a decirle a la Madre: perdónanos, Madre, si no te hemos servido mejor, pero confiamos en ti precisamente para que nos ayude a alcanzar esa meta tan querida, tan soñada, que es la santidad. Así sea. Amén.